Bueno, la idea de esto es poder mostrarles que todo esto que han aprendido, todo esto que han estado viendo de forma teórica, son las bases que tienen distintos programas que existen actualmente para la resolución y el análisis de estos mecanismos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Tienen que tener en cuenta que estos software, estos programas que pueden encontrar, ya sea en internet o propios de algún libro, son solamente herramientas que van a principalmente a hacer que ustedes tengan un mejor uso del tiempo para resolver las cosas más rápido, ¿sí? Pero no quiere decir que pueden usarlos indiscriminadamente sin, o sea, confiando plenamente en los resultados. A lo que voy es que sí o sí se necesita del criterio del profesional para poder analizar los resultados, para poder analizar las soluciones que da y los datos que entrega o otorga el programa respecto al análisis de los mecanismos, pero que sí sirven, sí sirve estos resultados para poder acelerar el proceso de estudio o de resolución de un cierto problema. ¿Ok? Ahora. Por eso, perdón, Manu. Sí. Por eso siempre es necesario tener en cuenta el saber en los trazados gráficos, que son a veces lo que nos van a permitir lograr que los resultados que se obtienen a través de los programas, poder verificar que son los correctos, para 2 o 3 o 4 o 5 posiciones, nada más. Exacto. Eso nada más. Exacto. Es una forma de hacer un mejor uso del tiempo. Pero sí o sí, uno tiene que conocer las bases bajo las que, no la programación del programa, porque es así, pero todas las ecuaciones, como decía el profe hace una semana, todas las ecuaciones y todo el estudio vectorial que uno hace a mano, está implícito en estos programas, ¿sí? Hay algunos más simples, otros más, ¿cómo se llama? Más complejos en el análisis y en los datos que otorgan. Pero bueno, les voy a mostrar tres que son los más comunes. Hay uno que tiene licencia paga, es un programa de Holanda, están en inglés todos, pero el programa este que es pago, dentro de todo con su versión demo, permite hacer y dibujar algunos programas, algunos mecanismos, quiero decir. Vamos a arrancar por el más simple, que es uno que se llama linkage, que básicamente es linkage, que es mecanismo en inglés, ¿sí? Tiene una estética bastante windowística, como digo yo, muy parecido a Windows y a su interfaz, en la que tenemos un panel blanco y podemos dibujar encima. Con el scroll del mouse podemos acercarnos o alejarnos, ¿sí? Y tenemos una serie de pestañas arriba que nos permiten hacer distintas cosas. En la pestaña Home lo que podemos hacer son todos los atajos para poder crear el mecanismo en este espacio blanco. Y en Background, que son los dos que vamos a utilizar, lo que nos permite es, que es una de las buenas partes de este programa, nos permite colocar una imagen por detrás, o sea, como para poder calcar un mecanismo y poder dibujar el mecanismo esquemático en sí, que es lo que vamos a hacer ahora. Ahora, antes de poner la imagen, lo que quiero mostrarles es esto. Acá en este momento tenemos un pivot que está anclado como bastidor, ¿sí? Por eso el triangulito con las rayitas abajo como lo graficamos a mano. Si nosotros hacemos clic derecho en el espacio blanco, podemos agregar un nodo solo, podemos agregar un nodo con un bastidor como el que ya está presentado, podemos agregar un eslabón,
que puede ser editado en la orientación que tenga, espacial, y en el largo que tenga. Podemos agregar una diada, que básicamente es el eslabón, con uno de los... no, no es una diada esto. O sea, básicamente esto es un eslabón con uno de sus nodos anclados al bastidor. Podemos agregar eslabones ternarios, o podemos incluso agregarle a este un nodo más y hacer un eslabón cuaternario, etc. Podemos agregar cotas, representaciones gráficas de engranajes y demás, ¿sí? Pero lo que vamos a usar ahora básicamente es para hacer un mecanismo simple. Entonces ya tenemos un bastidor. Vamos a agregar un eslabón y que arrastrando el nodo lo vamos a hacer coincidir con el del bastidor. Agregamos otro eslabón y un tercero. Y si le hacemos doble clic, disculpen, si le hacemos doble clic a los nodos, nos aparecen las propiedades del nodo. Y si ponemos anchor, o anchor, que es básicamente ancla o fijado, lo convertimos a estar fijado al bastidor. Ahora, esto básicamente es un cuadrilátero articulado, pero yo tengo que hacer que este sea nuestra manivela. Entonces si le doy doble clic a ese nodo, y le pongo el imp o la entrada rotante de este eslabón, va a ser de tantas RPM por minuto, revoluciones por minuto. 15, lo que sea, en la dirección del reloj, del sentido de la aguja del reloj, o en el sentido opuesto, antihorario. Entonces si lo dejo así, a mí me permite correrlo, pero si hay algún problema, como en este caso, que es que básicamente es de no Grasov, porque no puede terminar de girar los 360 grados, y el mecanismo entra... Denme un segundo que tengo que conectar la máquina, disculpa. Ahí está, disculpen chicos. Entonces el mecanismo se rota porque no puede ir más allá la manivela, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Paramos, y esto claramente uno debería hacerlo con las medidas exactas del mecanismo, pero uno puede jugar y editarlo para que sí cumpla con las especificaciones. Entonces, ¿qué tenemos acá? Básicamente tenemos un cuadrilátero articulado animado, que nos permite evaluar y entender un poco mejor el funcionamiento, cómo trabaja, qué sucede si varío las dimensiones, ¿sí? Y principalmente el hecho de que, creo que sí lo hemos hablado a esto, el poder determinar las curvas de acoplamiento, ¿sí? ¿Qué son las curvas de acoplamiento? Son las trayectorias que tienen ciertos puntos de ciertos eslabones, en realidad de cualquier eslabón, debido a el movimiento del mecanismo. Ahora, ¿por qué son importantes estas curvas de acoplamiento? Porque son los movimientos que nosotros obtenemos o que queremos obtener en la salida de nuestro mecanismo para hacer la tarea que sea necesaria. Ahora, ¿qué sucede? Si yo quiero encontrar la curva de acoplamiento, pongo Draw Motion Path, que básicamente es el camino del movimiento. Entonces, me dibuja cuál es el camino del movimiento de ese punto. Ahora, cualquier punto de este eslabón, que es el eslabón de salida, ¿sí? Nuestro balancín, va a ser simplemente una trayectoria circular alrededor de este punto, porque está rotando alrededor de este punto. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros sabemos que
un movimiento más rico, ¿en qué sentido? En el tipo de movimiento, es un punto del acoplador. Entonces, si yo reemplazo mi acoplador por un eslabón ternario, ¿sí?, en el que yo puedo determinar la posición de este punto respecto a estos dos, con una distancia y un ángulo, yo puedo ahora encontrar un movimiento muchísimo más rico. ¿Ok? Si lo hago más cerca,